Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que transmitimos, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, hora en que está disponible en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando. Reitero, es mi propio canal, es un poquito redundante mencionar el nombre, pero es el canal como ustedes pueden identificarlo si entran ustedes a la plataforma de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, donde este programa y todos los anteriores, que son varios centenares, están disponibles a su disposición para verlos, escucharlos, por supuesto, de manera totalmente gratuita. No es un canal monetizado. Les agradezco muchísimo su preferencia, su atención, su compañía y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, además de que el propio canal de YouTube permite hacer comentarios, mismos que por supuesto yo leo con muchísimo gusto y con mucha atención. Gracias, amigas y amigos, nuevamente, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y miren ustedes, para esta ocasión vamos a platicar de una efeméride importante ocurrida exactamente hace 2 siglos, 200 años con toda precisión. Ocurrió el día 31 de enero de 1824. 31 de enero de 1824, que es el día en que se sanciona, se firma, se aprueba el documento fundamental en la historia de México llamado Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Un documento previo a la Constitución de 1824, pero que era importante para poder fijar de una vez por todas cuál serían, primero, la forma de gobierno en nuestra patria y segundo, la forma de Estado que ésta adoptaría. 2 temas importantísimos que fueron, repito, resueltos, decididos, definidos el día 31 de enero de 1824, exactamente hace 200 años. Pero bueno, vamos a iniciar este tema, pero antes quisiera yo que recapituláramos lo que habíamos venido platicando el año anterior acerca de los sucesos ocurridos en nuestro país 2 siglos atrás, 200 años antes. Ustedes seguramente recuerdan que a mediados del año anterior hablábamos precisamente del momento culminante en que cayó la monarquía, el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Fue un momento importantísimo en la historia de México porque con él culminaba esa primera etapa muy incipiente, muy dubitativa, cuando México se hizo independiente, libre y soberano. Recordemos rápidamente. En 1821, el día 27 de septiembre, se consumó la independencia de nuestra patria. También recordemos que le fue ofrecida la monarquía, el trono de México, a Fernando VII, a algunos de sus familiares, al tenor de lo que anunciaban el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. También recordemos que España rechazó tajantemente cualquier relación con México, a quien consideraba una nación rebelde. También, por supuesto, que en su momento vimos cómo ascendió al trono de México Agustín de Iturbide. Esto ya lo hicimos hace casi 2 años, cuando el famoso motín de Pío Marcha y después la aceptación del primer Congreso mexicano, que hace que finalmente lo designen emperador. Y luego, ya el año anterior, lo que correspondería 2 siglos atrás, a 1823, también pudimos observar desde la plataforma de nuestro programa cómo fue diluyéndose, desmoronándose el imperio de Agustín Iturbide hasta finalmente forzar su abdicación. Ahí nos habíamos quedado el año anterior en los sucesos ocurridos, repito, 2 siglos atrás entonces, a mediados de 1823. Pero, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó entonces? Este es el tema
de este programa. Ponernos al día de estas noticias antiguas, sí, de 2 siglos atrás, y que ocurrieron precisamente en nuestro México, en los días en los que se va a definir, repito, tanto la forma de gobierno como la forma de Estado. Dos cuestiones totalmente distintas y que fueron resueltas en un solo documento llamado Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, suscrito, firmado, sancionado el día 31 de enero de 1824, 2 siglos con exactitud atrás. Miren, a la caída de Iturbide, esto es importante señalarlo, el Congreso, cuando recibió la abdicación, el Congreso resolvió declararla nula. Ya lo habíamos comentado esto. Es el mismo Congreso que primero había aceptado proclamar a Iturbide como emperador, que después tuvo conflictos por cuestiones de precedencias, de jerarquías, de protocolo, tema que ya lo comentamos en su oportunidad con el propio Iturbide, y que finalmente el emperador lo disolvió, metió a muchos diputados a la cárcel y se va a originar un movimiento, el Plan de Casamata, encabezado formalmente por Antonio López de Santana, con el apoyo de Guadalupe Victoria, pero con las ideas masónicas que traía a México el enviado de Colombia, Miguel Santamaría. Esto ya lo platicamos, no lo voy a repetir, y este movimiento es tan importante, militarmente hablando, que obliga a Iturbide a abdicar. Pero para abdicar, para poder devolver la potestad imperial a quien lo había designado, que fue el Congreso, Iturbide reunió nuevamente a ese Congreso, a esa Cámara de Diputados, y ante ellos presentó su abdicación, decidiendo estos, los representantes populares, que había sido nula. Bueno, ¿cuál nula? Ya lo platicábamos, si ellos mismos lo habían votado en 2 ocasiones. 2 ocasiones tuvieron para reiterar, ratificar su voto a favor de Iturbide, y después salen con que era nula. ¿Qué pasó? Bueno, que Iturbide se va al exilio. Ya veremos cuál será su final, si Dios lo permite, en este mismo año, ya por el mes de julio. Pero mientras tanto, el Congreso se da cuenta de que tiene, pues, una mala fama, una pésima reputación, porque es el Congreso que sirvió de jugarreta primero para proclamar a Iturbide, para después pelearse por veleidades con él, para después ir a la cárcel, para después ser repuesto, finalmente declarar nula la abdicación. El Congreso estaba totalmente desacreditado y resolvió disolverse. Disolverse, sí, para convocar un nuevo Congreso que fuera el que le diera a México ya su forma definitiva como una nación libre y soberana. Para ello, antes de eso, decidió que alguien tenía que gobernar. Y fíjense, la solución fue encomendarle a lo que ellos llamaron un supremo poder ejecutivo, el gobierno de México. Un poder ejecutivo que estaría integrado por tres personas, es decir, formarían un triunvirato, pero para ello eligieron a 6 que se irían rotando mes a mes para que cada mes 3 de ellos se encargaran del poder ejecutivo. 6 personajes, eso sí, muy distinguidos, que son los que fueron nominados y designados integrantes del supremo poder ejecutivo de la nación y que gobernarían, repito, cada mes 3 de ellos. Se iban a ir rotando periódicamente con una periodicidad de 30 días y ocuparían 3 de ellos el supremo poder ejecutivo. Estos 6 personajes son, por supuesto, de primer nivel en ese momento en nuestro México. Fíjense qué nombres: don Guadalupe Victoria, don Vicente Guerrero, don Nicolás Bravo, don Miguel Domínguez, el antiguo corregidor de Querétaro, don Mariano Michelena, un destacado proto-insurgente que había sido un elemento esencial en la famosa conspiración de Valladolid de 1809, pero descubierto había sido enviado preso a España, donde estuvo más de 11 años en la cárcel.
Y también, por último, don Pedro Celestino Negrete, uno de los firmantes del Plan de Iguala y amigo de Iturbide. Estos 6 personajes, Guadalupe Victoria, repito, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Miguel Domínguez, Mariano Michelena y Pedro Celestino Negrete, se irían rotando en el ejercicio del poder de tal suerte que 3 de ellos cada mes gobernaran integrando este triunvirato llamado Supremo Poder Ejecutivo de la Nación. Ellos tuvieron la obligación de convocar al segundo Congreso, que se va a reunir hasta el mes de noviembre de 1823, y mientras tanto se harían cargo del mando supremo de la nación. 6 personajes, sí, de primer nivel, sí, muy importantes, muy reconocidos, de fama y prestigio público, fueron los que gobernaron a partir del momento en que cayó Iturbide y hasta que se proclamó la República y se hicieron elecciones y tomó posesión como presidente de la República Guadalupe Victoria, pero esto ya hasta octubre de 1824. Así que por más de un año estos 6 personajes turnándose gobernarían a México en un triunvirato. Pero amigas y amigos, no se vayan, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos recordando lo que aconteció en nuestro país 2 siglos atrás, 200 años exactamente, el día 31 de enero, pero de 1824, cuando se firma, se suscribe, se sanciona, como ellos decían, el acta constitutiva de la Federación Mexicana. Pero estamos primero recordando los antecedentes y de cómo se llega a este documento fundamental y fundacional de nuestro país. Importantísimo documento, como ahorita veremos. Primero, déjenme recordar pues que está al frente del poder en lo que se convoca al Congreso y se elige la forma de gobierno y la forma de Estado a la caída de Iturbide, un triunvirato en el cual 6 personajes muy importantes de su tiempo se rotaban periódicamente cada mes para ocupar 3 de ellos el supremo poder ejecutivo de la nación: Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Miguel Domínguez, Mariano Michelena y Pedro Celestino Negrete. Ellos se iban rotando. Esto le daba en realidad poca estabilidad al gobierno. Sin embargo, se consiguió gracias a que, eso sí, mantuvieron como ministros, secretarios de Estado, diríamos hoy en día, a los mismos personajes. Cambiaban pues los titulares del Poder Ejecutivo, se iban rotando, pero los ministros permanecieron en los cuatro ministerios importantes que había en aquella época. Primero, el que se llamaba Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, es decir, una especie de combinación de lo que hoy sería la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y este ministerio estuvo a cargo de este personaje importantísimo de la primera mitad del siglo XIX mexicano, que lo es don Lucas Alamán, un auténtico estadista, después afiliado a los conservadores, pero que sin embargo su experiencia, su visión, su manejo de las cosas era indispensable, sobre todo como canciller de México. También en el Ministerio de Justicia, importante por el trato que había que dar a la población y por poder integrar las leyes, se designó a un sacerdote que al mismo tiempo era masón. Esto es peculiar, masón de la logia escocesa, pero sacerdote. Pablo de la Llave, un veracruzano muy ilustre, un hombre muy entendido, de muchos conocimientos, con una gran formación, había estudiado en Francia, había visto personalmente a Napoleón, en fin, un hombre de primer nivel, sacerdote Pablo de la Llave, fue el ministro de Justicia. El Ministerio de Hacienda se le va a confiar a otro hermano masón, pero de la logia yorquina, un hombre que sabía mucho de economía, también veracruzano, llamado Ignacio Esteva, que tenía fama de ser un buen negociante y un buen financiero, y el Ministerio de la Guerra, importantísimo, se le encomendó a otro veracruzano, al general José Joaquín Herrera, un antiguo militar realista que se había pasado al Plan de Iguala, que se había convertido en trigarante y que era un hombre que tenía pues estatura moral, solvencia, capacidad, y que incluso más adelante, como seguramente ustedes recuerdan,
también sería presidente de la República años después. Estos 4 hombres, Lucas Alamán, Pablo de la Llave, José Joaquín Herrera e Ignacio Esteva, mantendrán la estabilidad en este año y pico que dura esta etapa previa a la primera presidencia de Guadalupe Victoria, porque ellos son pues quienes en realidad llevan el peso del gobierno, quienes sostienen al poder ejecutivo, que va cambiando cada mes. Los 3 se van rotando para que nadie se quede de alguna manera pues en el poder, y sin embargo son los ministros, estos 4 que hemos mencionado, los más importantes, porque van a suceder cosas de mucha trascendencia. Primero, recordemos que todavía en 1823 y buena parte de 1824 hay una amenaza latente. El castillo de San Juan de Ulúa, frente al puerto de Veracruz, sigue en manos todavía de los españoles. Es más, han bombardeado el puerto varias veces, por eso a Veracruz le decimos 4 veces heroica, porque la primera vez fue cuando sufrió el bombardeo y misericordia que desde San Juan de Ulúa los españoles hicieron sobre el puerto. Y pues persiste la amenaza de que puedan llegar refuerzos españoles a desembarcar. Recuerden que hace hasta noviembre, pero de 1824, cuando finalmente capitula, se rinde San Juan de Ulúa y pasa a manos nacionales. Así que hay una gran amenaza, una alarma militar, porque no se sabe en qué momento puedan los españoles intentar una reconquista. Así que es misión sobre todo del ministro de Guerra, el general José Joaquín Herrera, el estar alerta, mantener presencia militar siempre sobre Veracruz para evitar cualquier tipo de sorpresa. También otro asunto de forma importante, imprescriptible y urgente, convocar al nuevo Congreso. Recuerden, el anterior Congreso había quedado totalmente desprestigiado por estos malabares que había hecho de proclamar a Iturbide y desconocerlo. En fin, había que hacer un nuevo Congreso, y de esto se va a encargar precisamente don Pablo de la Llave, el ministro de Justicia. Pero además también había que entrar a la cuestión de las finanzas nacionales, y el Supremo Poder Ejecutivo le encomendó al ministro de Hacienda, José Ignacio Esteva, empezar a negociar urgentemente un crédito, porque hacía falta dinero, y nada más ni nada menos que con Inglaterra. Así que empezarán los pasos, iniciarán estos procedimientos para acercarse a Inglaterra y comenzar a negociar lo que se conoce como un empréstito. Y por otra parte, las relaciones exteriores eran fundamentales. Se va a iniciar también la negociación para firmar un tratado con Inglaterra, todo ello de la mano de Lucas Alamán, que es el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, y al mismo tiempo también la consecución de la firma de otro tratado de amistad y de comercio con la Gran Colombia de Simón Bolívar. Así que estaban muy ocupados los ministros, Alamán negociando con Inglaterra y con Colombia, Esteban negociando con los banqueros ingleses para que nos prestaran, Herrera atento a que no fuera a haber un desembarco en Veracruz, y de la Llave pues convocando al Congreso. Eran los hombres más importantes, más que los propios encargados del poder ejecutivo. Es un momento muy complejo. Miren, esta falta de definición, porque México nació como un imperio, como una monarquía, según se estableció en el Plan de Iguala y en los tratados de Córdoba, y de pronto nos quedamos sin emperador, y hay que establecer una nueva forma de gobierno. Hay una clara indefinición, y es pues los meses finales de 1823, muy complicados, muy difíciles, porque algunas regiones del país piensan que quizás llegó el momento de fraccionarlo. El virreinato de la Nueva España, cuyo territorio era inmenso y abarcaba, como lo hemos platicado varias veces, desde la Alta California hasta la frontera de Costa Rica con Panamá, era gigantesco. Y en varias regiones había esta idea de separarse y formar países independientes.
Esto sucedió, por ejemplo, ya platicamos el año pasado un programa específico sobre este tema con Centroamérica, que se va a separar a la caída de Iturbide. Va también a coquetear esta idea la península yucateca, que en ese momento contendría o comprendía 3 estados de la República de hoy en día, el propio Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pero también va a ser, fíjense qué interesante, motivo de preocupación que 2 entidades actuales también pues tengan hasta movimientos militares tendientes a una probable separación. Me refiero a Jalisco y Zacatecas. Zacatecas en ese momento es una potencia mundial, ¿eh? Es quizás uno de los lugares, un territorio de los más ricos productores en plata en todo el mundo, así que son sin duda alguna una potencia económica. Y Jalisco, cuyo territorio es muy grande porque comprende el actual Jalisco más Colima más Nayarit, pues es enorme, con muchísimo potencial agrícola, con una muy buena bahía de banderas para recibir barcos, y Jalisco piensa que podría formar una nación independiente y hasta un movimiento militar encabezan. Así que hay gran preocupación, gran temor de lo que pueda pasar, independientemente de que sabían los mexicanos de entonces que 3 grandes provincias en el norte, lo que eran las antiguas provincias internas en la época virreinal, estaban casi totalmente deshabitadas. Eran entonces California, la Alta California, lo que se llamaba entonces Nuevo México, que comprendía también Arizona y Texas. Por supuesto, ya bajo el acecho de colonizadores norteamericanos. Así que había gran temor y no se sabía exactamente cuál sería el destino de México, por lo cual este segundo Congreso se puso a trabajar de inmediato para, en sus debates, poder proponer el acta constitutiva de la Federación Mexicana, que repito, se va a firmar el día 31 de enero de 1824. Un documento fundamental y fundacional, decía yo hace un rato, porque ahí ya se va a definir que México tendrá como una forma de gobierno la republicana y como una forma de Estado la federal. 2 conceptos diferentes que pueden ir separados, pero en esta ocasión decidieron nuestros constituyentes unirlos. Pero amigas y amigos, vamos a continuar, si les parece bien, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, dedicado, lo repito, a recordar lo que aconteció en México exactamente hace 2 siglos, el día 31 de enero de 1824, cuando se sanciona el acta constitutiva de la Federación Mexicana. Repito, un documento importantísimo, porque en él ya se establece en definitiva, por parte de los diputados del segundo Congreso Constituyente, cuál sería la forma de gobierno y la forma de Estado en México. ¿Qué es una forma de gobierno? Bueno, la manera como se ejerce el poder. Puede haber varias. Hay monarquía, hay república, hay monarquía parlamentaria, hay república parlamentaria. Y no, México decidió la forma de gobierno republicana presidencialista, con un presidente de la república, con un poder ejecutivo unitario, único. Y la forma de Estado también, es decir, la integración política del territorio. Hay diversos tipos de formas de Estado. Hay, por ejemplo, la forma de Estado federal, que es la nuestra. Hay la forma de Estado unitaria, como en muchos otros países. En fin, hay diversas maneras de entender políticamente la integración territorial. Y México, en esta acta constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824, decidió por la forma de gobierno republicana presidencialista, representativa y popular además, y por la forma de Estado federal compuesta por entidades, por estados libres y soberanos. Esto es lo que decidió esa acta de 1823 del día 31 de enero. Es un tema muy interesante que además fue motivo de enconadísimos debates. Miren, ¿por qué? Porque se trataba de darle una definición. ¿Qué vamos a hacer en México?
estaban encabezados los partidos, que no los había en ese concepto como hoy en día los entendemos, sino simplemente grupos de amigos que se reunían en torno de alguna idea, los llamados federalistas y los llamados centralistas, los que querían una forma de gobierno federal, los que querían una forma de gobierno central, pero porque todos esos sí coincidían en que la forma de gobierno debería ser una república presidencialista, representativa, con un congreso y además también popular, que la gente pudiera votar para elegir a sus gobernantes. En esto coincidían. Pero estos partidos pues dieron enconados debates entre los meses de diciembre y enero, diciembre de 1823 y enero de 1824, para llegar finalmente a la definición del acta constitutiva de ese 31 de enero de 1824. Uno de esos partidos, el llamado federalista, repito, un grupo de amigos que se reunían a favor de las ideas federales, un tanto cuanto influenciados por las logias masónicas de los Estados Unidos. Todavía no se funda la logia yorquina, pero ya está en ese procedimiento. Y los otros, los centralistas, influenciados por las logias masónicas escocesas. Tenían dos líderes importantes. Los federalistas, a don Miguel Ramos Arizpe, sacerdote y masón, pero es el que crea el concepto de federación en México. Y los centralistas tenían a su vez a otro sacerdote y también masón como su cabeza visible, como su vocero, y me refiero al famosísimo Fray Servando Teresa de Mier, de quien ya hemos hablado en este programa. Los dos van a ser protagonistas de encendidos y acalorados debates ahí en la Cámara de Diputados para poder definir a la nación. Primero, importante, quedaron de acuerdo todos, eso sí, ante la experiencia del Imperio de Iturbide, que México no podía ser una monarquía. No podíamos serlo definitivamente. Había fracasado el experimento monárquico con Iturbide y por lo tanto había que adoptar la forma de gobierno de una república presidencialista, sí, lo cual significa, como lo platicamos precisamente la vez pasada, que habrá una persona en la teoría electa por ser el mejor entre nosotros, que va a gobernar conforme lo marca la ley y por el tiempo que la misma ley determine. Esto era la idea romántica esencial, buscar a una persona, el mejor de entre nosotros, por sus virtudes, por su sabiduría, que nos gobierne por un tiempo determinado por la ley y conforme a las facultades que la misma ley le otorga. Esto estaban todos de acuerdo. La diferencia era la forma de Estado. Había argumentos muy contundentes por parte de Miguel Ramos Arizpe para adoptar la federación, fundamentalmente uno que en ese momento era irrebatible: la justicia, el acceso a la justicia. En la época virreinal, solamente para obtener justicia ya en segunda y en última instancia, nada más había en todo el territorio de la Nueva España 3 audiencias, la principal en la Ciudad de México y 2 audiencias subordinadas, una en Guadalajara y otra en Guatemala. Así que las personas que no vivían en la capital, que por ejemplo vivieran en Coahuila o vivieran en Costa Rica, vivían en Sonora o vivían en Yucatán, para obtener justicia en segunda instancia, tenían que trasladar sus asuntos, sus negocios, sus pleitos a las audiencias, ya sea la metropolitana en la capital o las subordinadas o sufragáneas en Guadalajara y en Guatemala. Y Miguel Ramos Arizpe pretendía que cada estado libre y soberano tuviese su propio Tribunal Superior de Justicia. Es decir, que los asuntos litigiosos, los pleitos ante los tribunales, se resolvieran en la misma entidad federativa para acercarle la justicia a la gente. Esto es definitivamente un momento espectacular porque efectivamente hacía falta este tipo de propuestas para que las personas pudieran acceder a los tribunales. Claro está,
Naturalmente esto implica, como decía Fray Servando, desunir lo que estaba unido. ¿Qué es lo que había en el fondo? Bueno, en el fondo lo que existía era una clarísima influencia del ejemplo de los Estados Unidos de América, una nación ya independiente que ya con varios años de practicar el federalismo y que circulaba en una, dicen los propios diputados de México, en una mala traducción, circulaba entre todos, pero a todos los había, a una gran mayoría los había seducido la idea de tener una federación como en los Estados Unidos de América. Copiar literalmente el sistema federal de Estados Unidos. Este es el centro de la discusión. ¿Debemos ser como Estados Unidos de América o no? Bueno, finalmente, gracias, como lo veremos en el siguiente bloque, a las propuestas y a las críticas de Fray Servando Teresa de Mier, la Constitución tendrá un sistema federal, pero adoptando una serie de principios muy importantes, en el cual, si bien cada Estado libre y soberano, que iba a haber muchos, en principio casi todos los que eran las antiguas intendencias novohispanas, cada Estado libre y soberano tendría la obligación de establecer su régimen interno con un sistema también republicano, con un gobernador, un congreso y un tribunal de justicia. Pero además, y esto es lo más importante, los estados entre sí serían exactamente iguales, jurídica y políticamente hablando, tendrían que respetarse unos a otros, por ejemplo, los documentos, sentencias o cualquier otro tipo de papel expedido por un gobierno de un estado tendría que ser respetado por el otro estado. A su vez, los delincuentes, los criminales, no podían irse a esconder a otro estado, sino que tendrían que ser también perseguidos por la propia policía del lugar donde habían buscado escondite o refugio. Ningún estado, ninguno podría tener en lo individual tropas, soldados, ejército, ni barcos de guerra, ningún estado. Todos estos tendrían que ser de la federación. Ningún estado podría imponer impuestos al comercio exterior o al comercio interior sin la autorización de todo el Congreso General, y ningún estado, esto es bien importante, ningún estado podría celebrar tratados con otros países. Esto le correspondería al gobierno federal. Esto es más o menos como quisieron diseñarlo, darles independencia, autonomía en lo interior a los estados de la República y mediante un pacto federal otorgarle al gobierno de la federación todos estos fundamentales asuntos, como son los impuestos, la guerra, el ejército, la armada y naturalmente los tratados o las relaciones internacionales con otros países. Esto es más o menos el diseño que propuso y que triunfó finalmente en las votaciones Miguel Ramos Arizpe, que es el patriarca, el padre del federalismo mexicano. Repito, sacerdote y masón al mismo tiempo, al igual que su contradictor Fray Servando Teresa de Mier, también sacerdote y también masón. Es el momento en que los masones, inclusive, repito, son sacerdotes, miembros de la Iglesia Católica, pero son quizás las personas más preparadas para poder gobernar y dirigir a un país, como el caso del ministro Pablo de la Llave, que ya comentaba yo hace un momento. Pero amigas y amigos, no se vayan, en un momento más vamos a continuar platicando de este interesante tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, que se me fue rapidísimo, se los confieso, porque ese es un tema apasionante y, pues francamente, muy movido para poderlo platicar ante todos ustedes, y que con mucho gusto pues estamos hoy recordando lo que sucedió el día 31 de enero de 1824, cuando se sanciona, se proclama el acta constitutiva de la Federación Mexicana, repito, en buena medida influenciada
por la Constitución de los Estados Unidos de América, que en una muy mala traducción, según dicen los propios diputados de ese momento, como Lorenzo de Zavala, pues todos ellos tenían y la tomaban como si fuera un manual, aunque no le entendían bien a bien de qué se trataba, pero se trataba finalmente de crear una forma de gobierno republicana presidencialista, con una Cámara de Diputados y aparte un poder judicial, y por otra parte, como forma de Estado, establecer la federación compuesta por estados libres, soberanos en cuanto a su régimen interior. Pero decía yo hace un momento que quizás lo más llamativo de estos momentos entre diciembre de 1823 y enero de 1824 son los grandes debates que en la propia Cámara de Diputados, que se ubicaba, por cierto, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México, atrásito de San Ildefonso, enfrente de él, atrás, ahí estaba el templo de San Pedro y San Pablo, y allí era la sede del Congreso de la Unión, de este segundo Congreso Constituyente. Lo más llamativo fueron los debates protagonizados por Miguel Ramos Arizpe, que ya platicábamos, que los gana en realidad con su propuesta de acercar la justicia a la gente. Y en cambio, su contradictor, su enemigo, su polemista, es otro sacerdote y también masón, Fray Servando Teresa de Mier, de quien ya hemos platicado en este programa, porque le dedicamos un par de ocasiones, emisiones especiales a su figura, interesantísima, siempre increíble, un hombre de aventuras, tanto intelectuales como físicas. Estuvo preso muchas ocasiones, inventó un mito sobre la Virgen de Guadalupe, ayudó a Javier Mina a venir a México, estuvo en la cárcel de la Inquisición, se escapaba de todos los presidios y finalmente pues será diputado por Nuevo León, su ciudad natal es Monterrey, y pues va a protagonizar estos debates importantes. Es un hombre de pensamiento, no lo olvidemos, y él va a comenzar en alguna de estas sesiones previas diciendo que había una especie de consenso por recuperar el trono de Moctezuma. Este país mítico, Tenochtitlan, el Anáhuac, como le llamaban, y él, Fray Servando, dijo claramente que no todos éramos aztecas. Es más, la gran mayoría del pueblo mexicano no descendía de los antiguos pobladores de Tenochtitlan, no eran mexicas ni mucho menos aztecas, que él mismo, pues viene de una región de apaches, pero había otomís, pero había tarahumaras, pero había purépechas, pero había mayas, había muchas naciones, zapotecos, mixtecos, y los mexicanos en ese año de 1823 y 1824 son mayoritariamente no aztecas. Esto es una cuestión, parece tonta y ridícula, pero era bien importante, porque había esa sensación. Si ustedes recuerdan, hasta la propia Acta de Independencia del 28 de septiembre de 1821, dice que el imperio mexicano, el Anáhuac, recobra 3 siglos de soberanía usurpada. Bueno, no somos Tenochtitlan, no todos somos aztecas. Es más, la gran mayoría no lo son. Y como no somos aztecas, decía Fray Servando, ni queremos el regreso de un Moctezuma, que era un tirano, ni tampoco vamos a adorar a un Cortés, que es otro tirano. No queríamos esos extremos, ni volver al pasado de Moctezuma, ni tampoco al pasado de Hernán Cortés. Queríamos algo nuevo por completo, y por eso él estaba a favor de que México fuera gobernada de la manera republicana presidencialista, con el mejor de todos nosotros al frente por un tiempo limitado. Pero donde sí le ardió y le molestó muchísimo a Fray Servando fue en la cuestión de la forma de Estado. Él de plano no quería que copiáramos la federación, el sistema federal de los Estados Unidos de América. Y tenía sus razones, ¿eh? Él decía, ellos, los Estados Unidos, eran ya estados separados e independientes unos de otros antes de su independencia. Efectivamente, las famosas 13 colonias eran 13 entidades distintas, diferentes, independientes, y se unieron para formar una federación. En cambio,
en México, en la Nueva España, sería un error, dijo Fray Servando, un terrible error, que estando unidos nos dividiéramos, porque eso va a significar atraer los males que en Estados Unidos se evitaron con la unión y que aquí pues van a llegar definitivamente con la desunión. Estamos separando lo que estaba unido, nos vamos a desunir. Y había una razón más de fondo que hay, amigos y amigas, esto que les voy a comentar es terrible y por eso han sido llamadas las profecías de Fray Servando. Este discurso criticando el sistema federal, desde su tiempo se le llamó un discurso profético, las profecías de Fray Servando, augurándonos una serie de desgracias que lamentablemente han ocurrido por causa de algo elemental y fundamental, la desunión de los mexicanos. Dice Fray Servando que Estados Unidos ha vivido bajo una constitución que ya existía, la de Inglaterra, y que nosotros 300 años llevábamos encorvados bajo el yugo de un monarca. Ellos pudieron pasar a una forma libre y republicana y constitucional porque ya lo sabían. En cambio nosotros nos liberamos, nos quitaron las vendas de los ojos y éramos como esclavos que acabábamos de recobrar la libertad sin saber qué hacer. Porque Estados Unidos es un pueblo nuevo, homogéneo, industrioso, laborioso, ilustrado. Y en cambio nosotros, México, somos un pueblo viejo, ¿sí? Viejo, heterogéneo, con muchas diversas maneras de expresión racial, social, económica, sin industria. Y escuchen esto, somos un pueblo, decía Fray Servando, enemigo del trabajo y que quiere vivir de empleos. Un pueblo enemigo del trabajo y que quiere vivir de empleos. Estas frases son terribles, ¿eh? Estados Unidos, dice Fray Servando, es un pueblo sesudo y tenaz. Nosotros somos un pueblo veleta. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por los demagogos. Dice Fray Servando, se necesita valor para negarle a un pueblo entero, pero es necesario contrariar su voluntad para servirlo mejor. Los representantes ilustrados de un pueblo deben dirigirlo, no acceder a sus debilidades. Al pueblo, dice Fray Servando, se le ha de conducir y no obedecer. Porque en las Escrituras, recuerden que él es sacerdote, se dice, no sigas a la turba para obrar el mal. No descanses en el dictamen de la multitud para apartarte del sendero del bien. El pueblo, dice Fray Servando, siempre ha sido víctima de la seducción de los demagogos turbulentos. Palabras de Fray Servando, ¿eh? El pueblo siempre ha sido víctima de la seducción de los demagogos turbulentos. Y su voluntad numérica, pues es una brújula muy incierta, dice él. Sí, lo que quiere el pueblo y lo merece es su bienestar, pero el pueblo no sabe cómo, porque el pueblo normalmente no entiende de leyes, de economía, de derecho, de discusiones políticas de alto nivel. El pueblo no lo entiende y se deja llevar, repito, por demagogos. A veces que obran de buena fe y muchas veces que obran de mala fe. Demagogos son los que engañan al pueblo, dice Fray Servando Teresa de Mier. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Decía y culminaba Fray Servando. Pues que hagamos una república federal, pero paulatina, poco a poco. Una federación que sea conveniente a nuestra poca ilustración y educación y que podamos atender a los riesgos inminentes como una guerra o la cuestión de los impuestos y la economía, que es importantísimo. Necesitamos unión, dice Fray Servando, y la federación es desunirnos. Necesitamos fuerza, necesitamos mayor energía de todos, convencidos de que
Solamente los sabios pueden gobernarnos. Terminó su discurso famosísimo diciendo: perdónalos, Dios, porque no saben lo que hacen. Y el día 31 de enero de 1824, cuando se firma el acta contra el voto de Fray Servando, quien se expresa en contra, él se vistió de negro, totalmente de negro, para suscribir el acta. La firmó, sí, pero en contra, diciendo que era un día de luto, era el día en que la patria había muerto, el día que habían triunfado los demagogos sobre los sabios. Por eso él, vestido de negro, fue a firmar ese 31 de enero de 1824 el acta constitutiva de la Federación Mexicana, que da origen a nuestro sistema actual. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.